Buenos días, estimados estudiantes. En el presente video vamos a introducir algunos elementos de reflexión para poder empezar a analizar el mercado de trabajo en el contexto de una economía cerrada tradicional. Este video está siendo grabado para el curso de macroeconomía para la carrera de marketing de Kaiser University en el mes de diciembre del año 2021. Necesitamos comprender que la economía y la macro en particular necesitan comprender los mercados de acuerdo a referentes teóricos, es decir, marcos de entendimiento que sean compatibles unos con los otros. Como nosotros aprendimos en las semanas 1 y 2, cuando estudiamos los mercados de bienes y el mercado de dinero, ambos mercados se estudian desde perspectivas similares, desde planteamientos teóricos similares y consideran en términos generales que ambos objetos de estudio, primero las mercancías y luego el dinero, obedecen a un conjunto de leyes económicas que son similares y comparables. En ese sentido, hablamos de que, por supuesto, un incremento de la demanda incrementa los precios. Esto es cierto tanto en el caso de los bienes como en el caso del dinero, que en el caso del dinero se vería reflejado en las tasas de interés. Lo mismo aplica para el mercado de trabajo en términos muy amplios. Sí es cierto que un incremento de la demanda de trabajo incrementa los salarios para esos puestos, pero es más complejo que eso. Y ese elemento es el centro de nuestra discusión de hoy. Comprender por qué el trabajo, aunque en términos muy amplios también puede considerarse como una mercancía, al mismo tiempo es una mercancía como ninguna otra. En este sentido, un concepto que se encuentra en el centro de la discusión de los mercados laborales tiene que ver con el precio del trabajo, es decir, los salarios, y con una forma que sea, entre comillas, justa para determinar dicho precio. A menudo, la teoría macroeconómica nos apunta al estudio de la llamada productividad del trabajo como una medida para determinar el nivel de los salarios. Iniciaremos con la siguiente reflexión. El mercado es una mercancía como ninguna otra. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de los objetos que llamamos bienes y del dinero, que consideramos un activo líquido que sirve como medio de pago y es socialmente aceptado, el trabajo como tal son personas, son seres humanos. Son personas que tienen características propias, que tienen ambiciones propias, que tienen fortalezas y debilidades propias. Por otra parte, también hablar de un mercado de trabajo es realmente un eufemismo. No existe tal cosa como un único mercado de trabajo. Realmente lo que existen son múltiples submercados de trabajo que al agregarse conforman un gran mercado, pero entre sí no siempre tienen mucho que ver. Realmente estamos hablando de un entramado de diferentes segmentos laborales que están en mayor o menor medida relacionados entre sí, pero donde cada segmento vive su propia realidad. ¿A qué nos referimos con esto? En la República de Nicaragua existen múltiples realidades laborales. Por ejemplo, como pudimos ver el último día de la semana 1 cuando estudiamos algunos elementos de estadística del sector real de la economía, nosotros revisábamos los salarios mínimos y los salarios promedio efectivamente pagados por actividad económica en Nicaragua. Y nos dimos cuenta que el sector agrícola era el único sector en Nicaragua cuyo salario promedio efectivamente pagado era casi idéntico al salario mínimo. En todos los demás sectores había una diferencia sustancial y se comprendía que el salario mínimo no era más que una simple referencia. En el sector agrícola no, se paga el mínimo en promedio. En ese sentido nos damos cuenta
que las personas, dependiendo del sector donde trabajen, pueden vivir una realidad totalmente diferente a una persona que trabaja en otro sector. Las personas que trabajan, por ejemplo, en el sector financiero, viven una realidad totalmente opuesta a las personas que trabajan en el sector agrícola. Sus condiciones materiales, su capacidad, su poder adquisitivo, da forma a un estilo de vida que es totalmente diferente. Tal estilo de vida también moldea sus creencias, sus intereses y su forma de comprender la realidad económica. Esto es extremadamente importante porque al final cuando se agregan todos estos segmentos laborales en un solo mercado de trabajo, lo que tenemos es un conjunto de personas que pujan entre sí por diferentes intereses, puesto que justamente viven en diferentes realidades. Por otra parte, ¿por qué el trabajo no es una mercancía como ninguna otra? Bueno, porque el trabajo tiene claras delimitaciones que pueden ser territoriales, es decir, geográficas, delimitaciones basadas en sexo, delimitaciones basadas en la cultura predominante, en los valores sociales, en la edad de sus participantes, etc. Y la suma de estas delimitaciones viene a dar forma a lo que nosotros conocemos como el tejido productivo. A diferencia, o más bien dicho, el mercado de trabajo entonces es un conjunto de relaciones únicas que se entrelazan a través de mecanismos regulatorios. Aunque existen distintos segmentos laborales, a nivel de país nos rige una regulación casi única. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos son trabajadores y empleadores que responden de manera singular a los diferentes elementos que se manifiestan de los mecanismos regulatorios. En definitiva, el mercado de trabajo no es un mercado en el sentido clásico del término, donde se ofrece una mercancía y se demanda una mercancía. No lo es. No, no hay que verlo de esa manera porque estaríamos tratando de simplificar algo que realmente es muy, muy complejo. Segundo elemento. ¿Qué otro motivo hay para que nosotros consideremos al trabajo como una mercancía única en su tipo? Bueno, pues porque hay que producirlo y asimilarlo primero para poder generar bienes y servicios. El trabajo podría considerarse ante todo como una mercancía intermedia, un insumo para producir otras cosas, como lo pueden ser algunos bienes que son justamente intermedios y que se usan en la producción de bienes finales. La diferencia está en que producir, reproducir y asimilar la fuerza de trabajo es un esfuerzo de años. Desde que una persona está en sus primeros años formativos, cuando es un niño, hasta que se gradúa como profesional y se inserta en la fuerza laboral, pueden pasar muchos años. Y en esos años pueden cambiar justamente las demandas de trabajo, puede cambiar la estructura productiva de una nación. Esta persona puede vivir momentos en los que vive dentro de una recesión o puede estar moldeada por haber crecido durante la etapa expansiva del ciclo económico y toda una serie de elementos. Asimismo, es necesario que la fuerza de trabajo, es decir, la oferta de trabajo, se adecúe a las características de los empleos que existen en un país. Por supuesto, en Nicaragua, la oferta de trabajo intenta, aunque no lo logra de forma perfecta, pero intenta formar profesionales que sean útiles en Nicaragua. Si nosotros nos trasladamos a un país en otro continente, con otra cultura, con otra estructura productiva, nosotros lo que vamos a encontrar es que a menudo los trabajadores se forman y se moldean y se adecúan para una demanda de trabajo
que es totalmente diferente. Y a menudo un trabajador promedio de un país en vías de desarrollo no tiene la preparación necesaria a priori, aunque luego la pueda adquirir, ¿verdad? Pero a priori no tiene la preparación necesaria para la mayoría de puestos en países de renta alta. Y lo que explica esto es que justamente el trabajo se adecúa a los puestos y a los empleos del país en donde nace la persona. Un tercer elemento para considerar al trabajo como una mercancía única en su tipo es que la adaptación del trabajo a las tareas específicas, llámense tareas administrativas, de ingeniería, de construcción, de investigación, de cuidado médico, etcétera, son tareas que son costosas de llevar a cabo. Estamos hablando de años y años y años de inversión en cada ser humano para que justamente pueda desempeñar labores dentro del sector donde desea insertarse. Entonces, a diferencia de otras mercancías que toma un tiempo relativamente corto en ser producidas, el trabajo, si lo queremos entender como una mercancía, es bastante tardado en poderse construir, en que esté listo para ser insertado en el mercado laboral como tal. Otro elemento que vuelve al trabajo único es que el trabajo no es homogéneo. Existen tantas variedades de trabajo como personas poseedoras de fuerza de trabajo. Y es extremadamente difícil establecer una tipificación correcta de la fuerza de trabajo para determinar el salario correcto que hay que pagar. Pero bueno, veámoslo desde otra perspectiva. ¿Por qué decimos que el trabajo no es homogéneo? En términos muy simples sería porque las personas no son homogéneas, incluso si nacieron en el mismo país e incluso si estudiaron la misma profesión o, si fuera el caso de una carrera técnica, si se prepararon para el mismo oficio. Ustedes pueden tomar a dos graduados del mismo sexo, por ejemplo, de en Nicaragua, ¿verdad? De una de las carreras más populares a nivel universitario, pongamos administración de empresas. Suponga que ustedes toman a dos graduados de la misma promoción, que tienen la misma edad, que cursaron la misma carrera, que tuvieron los mismos profesores. Y aún así, esas dos personas van a tener un conjunto de habilidades duras y blandas que los van a hacer únicos. No existen dos trabajadores iguales, incluso si a nivel formativo recibieron el mismo entrenamiento. ¿Por qué? Sencillo. Porque cada persona a nivel individual es más que su formación académica o que su formación profesional en un sentido técnico. Las personas son influenciadas por el entorno donde crecen. No es lo mismo venir de una familia que en términos materiales tiene todas sus necesidades cubiertas que venir de una familia donde mes a mes se lucha por lograr cubrir todas las facturas. No es lo mismo haber estudiado una carrera y solamente dedicarte a estudiar que haber estudiado una carrera y haber tenido que trabajar a medio tiempo para apoyar en las tareas del hogar. No es lo mismo crecer dentro de una familia trabajadora que crecer dentro de una familia que son dueños de un negocio. Todos estos elementos moldean al individuo y por lo tanto moldean al trabajador y generan un conjunto de habilidades que no necesariamente son comparables. Y si lo que tienes, incluso dentro de un sector específico, es un conjunto de individuos que no son homogéneos, que todos son distintos, son únicos, la gran pregunta es, ¿por qué habrías de pagarle el mismo salario a todos si cada individuo es único y aporta diferentes habilidades al trabajo que realiza?
Ese elemento sobre cómo determinar un salario justo está en el centro de la discusión y la polémica de la teoría de mercados laborales. Tercer elemento del por qué el trabajo es una mercancía que es única en su tipo. Porque la circulación económica del trabajo no es transparente. En un momento cualquiera del tiempo es extremadamente difícil afirmar con certeza la cantidad de oferta de trabajo que existe para un campo específico. Aunque podemos acercarnos utilizando estadísticas oficiales y demás, nosotros estamos conscientes que en el mundo real no todos los individuos ejercen aquella profesión u oficio para la cual se prepararon. No es descabellado pensar que una persona que se formó para una ingeniería termine laborando en un campo de trabajo que no es para el que se formó. Entonces, la circulación del trabajo no es transparente porque además los que participan en este llamado mercado de trabajo, entiéndanse los empleadores desde la perspectiva de quienes demandan trabajo, y los propios trabajadores que representan la oferta de trabajo no comparten la misma información. La información en el mercado de trabajo no fluye de forma transparente y generalmente existe una profunda asimetría hacia el lado de quienes demandan el trabajo. Y esto inevitablemente provoca que el lado de la demanda de trabajo posea un privilegio desproporcional en cuanto a la oferta laboral. Pongamos esto un ejemplo. En cualquier otro mercado, el precio inicial de una mercancía es establecido por quien ofrece la mercancía. Si yo elaboro una mesa, yo puedo fijarme en mi competencia para ver en cuánto venden una mesa similar a la mía, pero al fin y al cabo, la decisión de a qué precio ofertar la mercancía es totalmente mía. Y quien la demanda tiene la opción de aceptar el precio que yo he fijado o no aceptarlo. En el mercado de trabajo sucede totalmente lo contrario. Quienes poseen fuerza de trabajo y la ofrecen no tienen el poder de establecer su propio precio. Son quienes demandan el trabajo, quienes establecen los salarios y a menudo desde el lado de la oferta de trabajo no hay forma casi de influir en ello. En este sentido, los empleadores tienen de forma simétrica mucho más poder sobre los trabajadores, porque son ellos quienes deciden los salarios. Miren que esto ya vuelve al mercado de trabajo único en su tipo. No se parece en nada al mercado de mercancías ni tampoco en nada al mercado de dinero. No importa, no importa, repito, si el individuo es lo que podríamos llamar un trabajador excepcional, con una formación académica de altísimo nivel, con experiencia en múltiples campos, eh, con habilidades comprobadas, altas a nivel técnico, si en el mercado donde él está buscando trabajo, la demanda no paga por encima de cierto salario, que probablemente no es el que merece esa persona, ese individuo no tiene otra opción más que aceptar esos salarios que están por debajo de su nivel o quedarse en el desempleo. En ese sentido, repito, existe una total y asimétrica distribución del poder en el mercado laboral. Cuarto elemento que explica por qué el trabajo es una mercancía que es única en su tipo. Bueno, en cualquier otro mercado, la introducción de avances tecnológicos
o algunos eventos extraordinarios del entorno pueden modificar el precio de una mercancía hacia la baja. Nosotros hemos dado ejemplos de esto en la clase hablando de que la tecnificación en el sector agro puede provocar un incremento de los rendimientos agrícolas y por lo tanto se producen más quintales de X mercancía por manzana, provocando un abaratamiento individual del costo, porque logras producir más con los mismos elementos o con menos. Y entonces se puede ofrecer la mercancía a un precio más bajo. El problema, bueno, no es que sea un problema, porque no deseo que lo entendamos como un problema, simplemente es una particularidad. La particularidad del mercado de salario es que los trabajadores, ya que el salario es el principal activo de la mayoría de la población, de su salario viven, de su salario comen, de su salario se divierten, de su salario pagan el colegio de sus hijos, de sus salarios pagan las hipotecas de sus casas, etc. Entonces, el salario como precio de la mercancía a trabajo es lo que se conoce como rígido a la baja. Una vez que el salario, o mejor dicho, una vez que el trabajador obtiene cierto nivel salarial, luchará entendiblemente para que ese nivel salarial no baje. Y tiene sentido su lucha. Tiene sentido. Porque lo que no va a bajar, o es muy poco probable que baje, es el nivel de precios de la economía. Entonces, una situación donde los salarios bajen, pero los precios se incrementen, es totalmente desfavorecedora para el trabajador. Esto provoca lo que llamamos una resistencia natural a que los salarios bajen, y esta resistencia natural es lo que nosotros llamamos como una rigidez hacia la baja de los salarios. Esto también es único del mercado de trabajo porque ningún otro mercado se comporta de esta manera. Quinto, ¿por qué también el trabajo es único? Bueno, pues porque tiene limitaciones a su movilidad. Abandonemos momentáneamente el supuesto de una economía cerrada y contemplemos la realidad que todos conocemos de una economía abierta. Es posible que algunos individuos deseen salir de su país de origen y trabajar en un mercado del extranjero donde su oficio o su profesión percibe un mayor salario. Totalmente comprensible, yo estoy seguro que todos entendemos esa situación. Pero ¿qué sucede? El trabajo no es perfectamente móvil en términos geográficos. Si lo fuera, no necesitaríamos pasaportes para movernos de un país a otro. Entonces, aún, repito, aún si el trabajador tuviera la intención, el deseo y la disponibilidad para moverse a otro mercado, tiene limitaciones. Puede ser que necesite sacar una visa, puede ser que incluso si logra sacar una visa y moverse al país donde desea trabajar, es muy difícil conseguir una visa de trabajo para un extranjero, porque ese país es altamente nacionalista y pone muchas trabas. Entonces puede ser también que aunque una persona quiera moverse de su mercado de trabajo de origen a otro, no pueda por un problema familiar, porque no puede dejar a un familiar de tercera edad, que está muy grave de salud. Puede ser que una persona sea excelente en su campo, pero pagan muy mal en su país, pero al mismo tiempo la falta de conocimiento de un idioma extranjero limita las opciones de los países a los que esa persona puede emigrar. Puede ser simplemente que esa persona no cuenta con los recursos económicos mínimos para emigrar, en cuyo caso, aunque no lo vamos a ver pues en detenimiento, pero hay que mencionarlo, en cuyo caso estaríamos hablando de una situación como la que se dan de migración irregular e ilegal
y como las que en Centroamérica ya se han dado con caravanas migrantes, donde se juntan mucha gente de escasos recursos y tratan de migrar juntas, que tampoco es lo ideal, tampoco eso es lo ideal. Sexto, sexta razón de por qué el trabajo es una mercancía única en su tipo. Bueno, pues porque además es difícil y toma mucho tiempo adaptar la oferta de la fuerza laboral. Supongamos, por ejemplo, supongamos que se incremente el salario en un sector específico de un país. Digamos que sea el sector de los call centers, ¿verdad? Generalmente nosotros hablamos de que el salario de un call center en la República de Nicaragua puede rondar quizás los 500 o 600 dólares mensuales y además se paga en dólares. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si por ley o por cualquier otro motivo ese salario se incrementa en promedio de los 800 o 900 dólares? Sí, va a haber mucha gente interesada en trabajar en el sector de los call centers. Sí, eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que no todo mundo va a aprender inglés de la noche a la mañana. Sí, puede haber mucho interés. Yo quisiera ganar ese salario mensual, pero tenés las capacidades, tenés las habilidades que pide ese sector. Sabes hablar de forma fluida el idioma. Tenés la disposición para realizar ese trabajo, que tiene sus propias características, tiene horarios difíciles. ¿Qué tal si querés trabajar en un call center, pero vivís tan lejos de los lugares donde quedan los call centers que la simple movilidad diaria para un horario complicado es casi imposible de lograr? No es lo mismo trabajar en un call center si vivís en el centro de Managua y además ya tenés vehículo propio que desear trabajar en un call center si vos vivís en La Concha o si vivís, qué sé yo, en Villa El Carmen o si vivís en algún lugar alejado, pues simplemente. Sin mencionar las trabas del idioma, no van a aparecer de la noche a la mañana medio millón nuevo de personas que ya saben inglés al nivel necesario para satisfacer para poder abocarse a a esos nuevos call centers con nuevos salarios de 800 o 900 dólares. Entonces, la oferta de trabajo no solo es difícil que se adapte a los cambios en las condiciones, tanto de demanda como de salario, sino que además toma tiempo. Eventualmente va a crecer el interés, sigamos con este ejemplo sencillo de los call centers, eventualmente crece el interés y las personas empiezan a aprender inglés para poder aplicar a esos trabajos, pero no es algo que pase de la noche a la mañana. Incluso si, por ejemplo, el salario en el sector financiero se vuelve muy atractivo, ¿qué vas a hacer? Le vas a pedir, aun si una persona que trabaja en Maquila desea aplicar un trabajo en el sector financiero porque prefiere ese salario, esa persona no va a aprender finanzas de la noche a la mañana. Esa persona no va a tener las capacidades y las características y el perfil que se requiere en el sector financiero de la noche a la mañana. Entonces también hay que estar consciente de eso, pues, de que la fuerza laboral es difícil que se adapte a cambios abruptos en la demanda de los salarios. Y finalmente, ¿por qué el trabajo es una mercancía única en su tipo? Bueno, pues porque a diferencia, repito, a diferencia de otros mercados, existe un conflicto implícito entre la oferta y la demanda de la mercancía. Es decir, existe un conflicto implícito entre trabajador y empleador. El mercado de trabajo, muchachos, es un mercado que está altamente regulado y eso es así en todos los países. No existe tal cosa en este mundo como un mercado de trabajo poco regulado. Todos los países del mundo tienen leyes laborales que norman desde la salida del trabajador de una empresa, el tiempo mínimo necesario para que ese trabajador tenga un nivel de indemnización,
Tienen regulaciones para actitudes inapropiadas en el centro de trabajo, acoso sexual, explotación laboral, pago de horas extras, etcétera. No existe país en el mundo que no tenga una detallada legislación laboral. Y la razón de esto es la de tener mecanismos para resolver los conflictos que de forma natural surgen entre trabajador y empleador. El empleador tiene todos los incentivos del mundo para pagar la menor cantidad de salarios posibles para obtener el mayor beneficio o rentabilidad posible. Y el trabajador tiene todo lo contrario. El trabajador tiene todos los incentivos para recibir el salario más alto posible, realizando la labor menos complicada, menos trabajosa posible. Entonces son dos posiciones que son naturalmente opuestas. Son naturalmente opuestas. Pero ¿cuál es el problema? Ya que nosotros establecimos en esta reflexión número 3 sobre que la información en el mercado de trabajo no es transparente y existe una profunda asimetría en el poder que tienen los empleadores con respecto al poder que tienen los trabajadores. Entonces, si nosotros consideramos que naturalmente el empleador tiene más poder que el trabajador y también consideramos que sus posiciones son naturalmente opuestas, entonces la ausencia de una regulación apropiada en el mercado de trabajo, ¿qué provocaría? Provocaría condiciones en las cuales el empleador se aprovecharía totalmente del trabajador y caeríamos en una situación de explotación y precariedad, muy similar a lo que se vivía en el siglo XIX y a principios del siglo XX, antes de que se aprobaran la mayoría de leyes que justamente protegen al trabajador. Con estas reflexiones, nosotros cerramos la introducción al estudio de los mercados laborales e invitamos a los estudiantes, valga la redundancia, a que reflexionen sobre los elementos en discusión para que posteriormente, en las siguientes conversaciones, cuando nosotros analicemos cómo se determinan desde un punto de vista ortodoxo los salarios, hagamos una lectura de fondo sobre las implicaciones sociales que tiene la determinación de dicho salario. Con estas ideas me despido. Espero que la clase haya resultado interesante y justamente haya logrado su objetivo de invitar a la reflexión y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.